les bendiga, mis queridos hermanos, en esta tarde. Para mí es un privilegio volver a estar aquí en el programa de la Mesa Redonda, agradeciéndole a nuestro Dios por un año de transmisión que hemos tenido. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, por siempre estar al pendiente de todas las transmisiones, de todos los invitados. Y al transcurso de este año pudimos traspasar fronteras, pudimos poder entrevistar y gozarnos con la palabra hasta República Dominicana, hasta Chile. Para mí ha sido una bendición poder estar en este programa y esperamos que sigamos adelante en este hermoso proyecto que nació en el corazón de Dios. Y yo quiero agradecerte por todo tu fiel sintonía. Amén. Bueno, pues en esta tarde yo quiero invitar a un invitado especial en esta tarde, que para mí es un privilegio que él esté aquí. Él es un líder de la Iglesia El Shaddai y trae un tema muy importante y hoy queremos preguntarle, ¿por qué la palabra es viva y eficaz? Amén. Pásele, mi hermano. Amén, mi Dios hermana. me le bendiga. Bendiciones, ¿cómo están en esta hermosa tarde? Pues gracias, hermana, por la invitación, ¿verdad? Como siempre yo he dicho, ¿verdad? Que es bonito compartir la palabra del Señor, también es una gran responsabilidad, pero aquí estamos, ¿verdad? Con mucho amor para enseñar lo poco que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Porque, pues como siempre, ¿verdad? Como dice, hay que dar lo que Él nos ha dado de gracia. Hermano, ¿usted puede creer que ya cumplimos un poquito más de un año ya en este programa? Amén, ¿no? Gloria a Dios. Y fíjese como que el tiempo se va rápido, ¿verdad, hermana? Recuerdo cuando usted y el hermano Sammy vinieron por Ajá, primera sí. vez a este programa. Dios puso también en su corazón hacer otro programa. Amén, y el hermano amén. es uno de los del programa de ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Amén, gloria a Dios. Hermano, de verdad ese programa también ha sido de mucha bendición, porque muchas veces nosotros solamente repetimos lo que escuchamos. Sí, así es, Y ¿verdad? Pues sí, pues le damos gracias primeramente al Señor, ¿verdad? Que todo es para su gloria, como hemos dicho, ¿verdad? Todo lo que se hace aquí en la iglesia El Shaddai, ¿verdad? Tanto como este programa, todo lo que se hace, todos los hermanos, es para la gloria del Señor. Nosotros no somos nadie, somos solamente unos portadores de su palabra. Le damos también gracias a la congregación, a todos los hermanos que comparten, ¿verdad? Y también a los pastores que han tenido esa confianza en nosotros, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, ¿verdad? Es una responsabilidad. Para mí es una responsabilidad dar el consejo del Señor, porque pues no estás hablando tus consejos, estás hablando el consejo del Señor, ¿verdad? Amén. Y gracias al Señor, ¿verdad? Por haber puesto eso, porque mire, estamos aquí en estos tiempos donde están estos medios, ¿verdad? Para compartir la palabra a través de este medio, porque muchas veces uno puede decir, bueno, es que lo que se hace como con la tecnología, a lo mejor no se puede usar para compartir, pero sí, vemos que ahorita lo que pasó de la pandemia, utilizamos estos medios para compartir la palabra del Señor. Algo que hablábamos en los programas pasados, que tuvimos que reinventarnos, hermano. Así Tuvimos es, sí, ¿verdad? que hacer más con menos Ándele, sí, así es. para poder estar actualizados Así a es, través de hermana. estos medios. Y pues, hermano, gracias por aceptar venir aquí. Gracias, Y hermana, por la queremos invitación. escuchar el consejo de la palabra en esta tarde. Amén. Amén, amén. Bueno, hermana, pues hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Que como dice ahí, ¿verdad? En el título, la palabra, refiriéndose a la Biblia, es viva y eficaz, ¿verdad? Amén. Y pues bueno, vamos a hablar, hermana, porque fíjese que yo sé que muchas veces hay temas, ¿verdad? Cuando uno habla la palabra del Señor, uno puede hablar así, como dicen, temas textuales, ¿verdad? Agarrar un texto y como dicen, compartir todo lo que habla de ese texto, pero hoy, o sea, yo quiero hablar acerca de Hebreos 4:12, mi hermana, Amén. que es uno de los textos que a mí también me han ayudado mucho. Yo sé que muchos hermanos tienen ciertos textos que Mis los han abrazado, favoritos, ¿verdad? sí, amén. Han abrazado algún texto, pero yo sé, mire, hermana, yo como les he dicho, que la palabra es sabiduría, hermana. Amén. ¿Verdad? Y como dice ahí, que la palabra es viva y eficaz, Amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno, donde usted lea, siempre va a haber algo, algún consejo o una palabra para usted. Amén. Amén. Y entonces hoy vamos a escudriñar lo que dice Hebreos 4:12, Amén. ¿verdad? Vamos a empezar y bueno, hermanos, como hemos dicho, ¿verdad? Apunten, ¿verdad? Para que ya después ustedes hagan sus notas, ¿verdad? Amén. Y repasen en su casa. Y fíjese que la palabra del Señor nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, Amén. todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mi hermana. Amén. Pero bueno, lo primero que vemos aquí dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Hermano, ¿y qué es la diferencia de una espada a cualquier navaja? Navajita, cuchito. Bueno, pues aquí como está diciendo, ¿verdad? Que la espada es algo, ahora sí como dicen, ¿verdad? Es un arma, Amén. arma cortante, ¿verdad? Y recordemos lo que está hablando aquí, que es una espada de doble filo. Y de hecho esto también me acuerdo cuando la pastora habló de este tema y ella dio una explicación muy bonita, pero si es una espada de doble filo, imagínense una navajita, un cuchillito, ¿qué hace? No sirve para... Bueno, sí, es un arma cortante, pero como dice aquí que es una espada de doble filo, entonces Penetra, hermano. O sea penetra, que es algo peligroso. algo que meditaba ahorita, hermano, antes de comenzar, Sí, estábamos sí. hablando usted y yo, que una espada cuando corta, mata. Sí, así es, hermano. Y una navaja solo hace un daño. Un daño momentáneamente. Exacto. Ahora aquí lo vamos a ver por el contexto, ¿verdad? Amén. O más que nada espiritual, ¿verdad? Amén. Y entonces es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que aquí está diciendo que la palabra, ¿verdad? Es una espada, que no es una navajita, no es una agujita que te va a hacer poco daño, pero primeramente, hermana, debemos de saber usar esta espada, Amén. ¿verdad? Muy cierto. Porque si no la sabemos usar, no nos sirve de nada, hermano. Así es. Amén. Pero fíjese que también aquí dice, porque la palabra de Dios, ¿sabe? Algo muy importante que nos dice aquí, dice que la palabra de Dios, esta Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Amén. No es la palabra de cualquier hombre, hermana. No es palabra de filosofía, de motivación, no es una palabra, ¿verdad? De que alguien se haya inventado, sino aquí está afirmando que es la palabra de Dios. Amén. No es lo que dice la sociedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hoy la sociedad puede decir algo que está, digamos, a favor del aborto. Cuando Dios condena eso, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces la sociedad, ellos ven algo malo, lo ven como bueno, pero aquí Dios lo ve que está mal. Amén. Amén, mi hermano. Fíjese, hermano, hablando en estos tiempos que estamos viviendo, ahorita que estaba Sí. diciendo, no es una palabra de hombre. Ujú. Actualmente, hoy pueden hacer nuevas leyes en las escuelas a través Así de es. esta pandemia y no es algo que ya estaba escrito, sino es algo nuevo que Nuevo, está surgiendo exactamente. y la palabra no, la palabra siempre ha sido la misma. Así es, exactamente. Y por eso algo importante que nos dice que la palabra es viva. Como le Amén. digo, es una palabra que está viva. Cada día que usted lea la palabra, cada día que usted, ¿verdad?, escuche incluso la palabra, siempre va a haber un consejo para usted. Siempre va a haber algo nuevo, algo fresco. O sea, y no estoy diciendo una revelación nueva, no. Simplemente digamos que si usted viene a la iglesia y hoy necesitaba una palabra y el Señor se la da, Amén. ¿verdad? Es lo que yo necesitaba. Amén. Amén, mi hermana. Amén, amén. Pero es lo que nos dice. Y en Hebreos, fíjese, 3, 7 al 8 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y fíjese que algo muy importante que dice ahí, como dice, o sea, lo está diciendo en tiempo presente, no Amén. dice como dijo. Por eso es como decir que esta palabra está viva. Amén. Es para cualquier época del año, hermana. No solamente es como para que diga, hay cierta temporada que uno va a predicar la palabra del Señor. No, está viva, está vigente, ¿verdad? Esta palabra no está pasada de moda, no Amén. es obsoleta. Usted Amén. sabe cómo, por ejemplo, las modas van y vienen, ¿verdad, hermana? Amén. ¿Verdad? Usted, digamos, usted como mujer puede darnos un ejemplo, no sé, ¿qué tipo de modas van y vienen? Bueno, pues usualmente las modas de los zapatos. Fíjese. A veces hay zapatos con tacón en una temporada. Ahorita actualmente es la plataforma. Ándele. Entonces, hace 2, 3 años, flat. Entonces, siempre hay una innovación todo el tiempo de la moda, tanto de la ropa, tanto de los zapatos. Así es. Pero entonces es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que la palabra de Dios, esa no pasa de moda. Amén. Siempre es la misma, como dice ahí, ¿verdad? Amén. Es la misma de ayer, hoy y para siempre. Y fíjese, hermano, si vamos a un closet o un guardarropa de cualquier mujer, tenemos zapatos que De hace ya como ni 10 existen, años. sí. Sí, Entonces, ¿verdad? esta es la gran diferencia. Esa es la diferencia en la palabra con todas las cosas que vemos hoy en día. Amén. ¿Verdad? Pero también es algo, mire, es esta palabra
a pesar de que ya está escrita, ¿verdad? Que sabemos que está escrita, ya tiene más de 2000 años que está escrita, vemos que las noticias son nuevas, son frescas, ¿verdad? Esa está más actualizada que cualquier noticiero del día de hoy. Así Todo es. lo que estuvimos viendo, lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, en Mateo 24 dijo que iba a haber rumores de guerras, terremotos, pestes. ¿Y a poco no lo ha visto, hermana? Ujú. ¿Verdad? Todo lo que se ve hoy en día ya aquí está escrito. Amén. Si alguien quiere, y no estoy diciendo, ¿verdad?, como para meter miedo, no, 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 pero ya todo está aquí revelado, ¿verdad? Muchas veces uno que quiere ver noticias porque quiere ver algo nuevo, algo diferente, pero no, aquí ese está más actualizado Amén. que cualquier noticiero, mi hermana. Amén, amén. Amén. Y fíjese que cuando también leemos esta palabra, ¿verdad?, que como que está viva, es viva y eficaz, cuando nosotros leemos esta palabra, mi hermana, nos da energía. ¿Verdad? Porque muchas veces, o honestamente, o yo lo digo por mí, hermana, que muchas veces, perdón, ¿verdad? Que se me está moviendo. Muchas veces hay veces que yo estoy cansado, hermana, y leo la palabra, ¿verdad? Uno de repente está cansado y leo y como que me empieza a dar... Como la vitamina, ¿verdad, hermano? La vitamina que necesitamos. Y la otra usted dijo algo así, unos ejemplos, ¿verdad? De que nosotros muchas veces, así como necesitamos, ¿qué? Carbohidratos, vitaminas, usted creo que digo unos ejemplos de eso. Entonces nosotros... Esta es nuestra vitamina. Amén. Incluso la palabra dice, Él da fuerzas al cansado. Así es. Y dice que Él multiplica. Fíjese que es algo muy bonito que dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso le digo que en su sabiduría del Señor, porque sabemos que 0 por 0 es 0. Amén. Pero el Señor dice que aunque usted no tenga fuerzas, Él se las multiplica, imagínese. Wow. Entonces es lo que vemos, ¿verdad? Cómo esta palabra que es viva, que siempre va a darnos fuerzas a nuestro espíritu. Así por más que uno esté cansado, esté, ¿verdad?, desanimado, cuando usted escucha la palabra, usted escucha el consejo, le va a, ¿cómo dicen? Rehabilitar, exactamente. Y fíjese, hermano, muchas veces creemos como, oh, yo estoy pasando por esta necesidad o este problema o este cansancio, nadie me entiende, pero si nos vamos a la palabra habla de muchas situaciones, el cual, como decía usted, nos da la fuerza, nos da la energía, así es. Nos da aquello que pensábamos que no lo da. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma. Así es. Amén. Y el Señor nos entiende. Por eso yo como digo, es algo, como dice aquí, que está viva. El Señor nos entiende. En cualquier situación que usted esté pasando, mi hermano, el Señor te entiende, ¿verdad? Y si tú... ya sea, por ejemplo, algún nuevito que venga aquí a escuchar la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que cuando uno es nuevito, como que no está muy interesado en estar leyendo la Biblia. Pero cuando viene uno y escucha la palabra, el Señor le da ahí la palabra, le da el consejo que necesite, ¿verdad? No debemos de pensar de que, ay, es que nadie me entiende, yo no sé. El Señor pues dice que Él fue tentado en todo, Él fue tentado en cualquier área de que nosotros pudimos estar ahí. Amén, amén. Amén. Fíjese que yo venía escuchando algo de Job. Ajá, cuando Dios le quitó todo y lo más tremendo es que él sí tenía todo, pero si usted lee la historia, el último dice, ahora mis ojos te ven, o sea que era lo que le faltaba. Exactamente, sí, después de pasar ese tipo de prueba, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que vemos que por más prueba que uno pase, cualquier dificultad, el Señor te entiende, el Señor sabe y está, digamos, al cuidado de ti. Amén. Así es. Entonces también, algo que nos está diciendo aquí, dice que la palabra, ¿verdad?, de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí nos dice que es una espada de doble filo. Y algo que nosotros debemos de entender es de que muchas veces también por donde usted le lea, siempre va a haber esa palabra para usted e incluso, ¿verdad?, como dicen, va a haber esa palabra que tal vez le va a cortar, hermana. O me va a incomodar. Le va a incomodar exactamente, pero le va a ayudar en su diario vivir. Es, por ejemplo, ayer, ¿verdad?, que escuchamos el mensaje del Señor, ¿verdad?, ayer a través de la pastora, que fue un bonito tema, fue una bonita palabra, y como nos dijo ella, ¿verdad?, hay que leer Malaquías para entender lo que estaba pasando, y es lo que vemos, ¿verdad?, de que pues el Señor les está dando una regañadita ahí digamos, en ese tiempo, ¿verdad?, a través del profeta Malaquías le estaba dando una regañadita. Pero como supimos, que dijo que el Señor es misericordioso, Amén. O sea, siempre nos da una oportunidad, por más que uno esté mal y todo, siempre el Señor nos va a dar una oportunidad, ¿verdad?, para que regresemos al camino, así como se la dio en el tiempo de Malaquía. Y entonces es lo que vemos, ¿verdad? Muchas veces sí nos va a incomodar la palabra, pero nosotros debemos de
pues, de estar firmes, hermana. Amén. Amén, amén. Y fíjese que cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, nosotros estamos hablando la verdad de Dios, ¿verdad? Muchas veces incluso la palabra predicar o predicación es hablar la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos el consejo del Señor, porque muchas veces nosotros hablamos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, y hoy en día es lo que vemos el día de hoy, hermana. Exacto. ¿O no ha escuchado usted Sí. en algunos lados? Sí. ¿Verdad? Muchas veces nos creemos que eso es así, pero realmente eso no es un consejo y entonces Exacto. tenemos que saber qué es lo que dice la palabra, Así qué es el hermana. consejo. Sí, la palabra es una instrucción Ujú. donde toca lo más profundo, pero yo creo que Dios cuando Él nos ama, Él nos Amén. corta lo que Sí. no le sirve de Exacto, nosotros. exacto, y nos corrige. Y nos corrige, y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que como dice aquí, cuando usted escucha la palabra, ¿verdad? Como debe de ser, como estamos diciendo, a lo mejor va a cortar, va a incomodar, pero eso es mejor, hermana, a que estar escuchando un consejo que es de motivación, tal vez de prosperidad, que lo va a dejar igual. Por eso muchas veces es mejor, como dicen, que nos incomode un poco, pero es porque el Señor nos está redarguyendo con la palabra, porque esa es la palabra la que nos redarguye. Amén. Cómo estamos en la situación, es lo que está pasando, ¿verdad? Hermano, pero cuando nosotros, muchas veces nosotros mismos nos queremos engañar. Exactamente, pues podemos engañar a nosotros mismos, pero al Señor no nos engañamos. Por eso, muchas veces cuando usted habla la palabra como debe de ser, siempre va a redarguir a nuestro espíritu. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Entonces, como ahí dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios discierne los pensamientos de nuestro corazón. O sea que la palabra siempre va a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Discierne lo que está pasando en nuestra vida. Sí, hermano, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo algo indebido y leemos la palabra o alguien nos da el consejo de la palabra, es donde nos incomodamos así como, eso no es para mí. Exactamente. Eso es cuando Dios está discerniendo nuestros pensamientos. Así y Dios es, siempre hermana. quiere lo mejor para nosotros, por eso su palabra nos redarguye, porque no quiere que nosotros nos perdamos, sino que nosotros vengamos a un arrepentimiento. Así Amén. es. Y es lo que dice la palabra exactamente, que pues Él es paciente. Él es paciente con la humanidad y es lo que quiere, que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y es como le digo, ¿verdad? Que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él escudriña lo que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Nosotros podemos engañar al hombre, nosotros podemos engañar a cualquiera, pero el Señor sabe lo que hay en nuestros pensamientos y en el corazón. Por eso aquí dice que esa palabra discierne nuestros pensamientos, hermana. Amén, amén. Y fíjese que esa palabra de discernir también quiere decir críticos, que es donde viene la palabra criticar. O sea, nos está diciendo que las Escrituras nos puede criticar, ¿verdad? Perfectamente cómo está nuestra vida, cómo está la vida del ser humano. Wow. Amén. Y esta palabra también incluso juzga el alma y los pensamientos del ser humano. Amén. Porque recuerde que allí en 1 de Samuel 16 al 7 dice, la gente juzga por las apariencias, Amén. pero el Señor mira el corazón. Amén. Y es cierto, hermano, Sí. muchas veces nosotros nos basamos a lo que vemos, Exactamente. ¿verdad? Pero como dice aquí, el Señor Es el que discierne nuestro corazón y muchas veces nos pasa, hermano, que criticamos, juzgamos así es. a la apariencia, a lo que vemos, a lo que podemos pensamos. ver por fuera, exactamente. Sí, entonces es importante que nosotros le digamos al Señor, Señor, escudriñame, exactamente. Sí, Amén. escudriña mi corazón, exactamente, porque fíjese que la otra vez yo estaba platicando con un hermano y él me dijo también que cuando se le dio la oportunidad de compartir, y es de otra iglesia, ¿verdad? Y dice él, y no, él me lo dijo con mucha humildad, me dijo que él incluso sintió después como que se sintió muy bien estar compartiendo la palabra. Y luego cuando le decían, oye hermano, pues qué buen trabajo y todo, y que él decía, sí, para la gloria del Señor, pero dice que él en su ser sentía como que, qué bueno. O sea, sentía el ego. Pero ya después el Señor le hizo entender que no era por ahí, y él mismo reconoció, dijo, no, sí, o sea, yo lo estaba haciendo como para mí, porque tenía esa habilidad de hablar y todo. Entonces es lo que les digo, ¿verdad? Que el Señor discierne lo que hay en nuestro corazón, hermana. Y así es que por eso, ¿verdad? La palabra juzga lo que nadie no puede ver de nuestra vida. Amén. Juzga lo que hay en nuestro interior, nuestros pensamientos, ¿verdad? Él sabe cómo está nuestra vida.
Como le dije, nosotros podemos escondernos de la gente, podemos hacer ciertas cosas que nadie nos ve, pero el Señor sí sabe. Amén. Y a veces creemos como que, Ujú. pues aquí nadie nos ve. Exactamente. Aquí nada pasa, estamos lejos, no estamos cerca de Mikini, no estamos cerca de los pastores, podemos hacerlo, Podemos hacer y pero el deshacer. Espíritu Santo es el que nos... Nos redarguye Ujú. y de una otra manera, como aquí dice, discierne todo lo que estamos haciendo. Amén. Y luego no le ha pasado, hermano, que cuando venimos a la iglesia y el pastor está predicando y nos da donde, Sí, ¿quién le diría al pastor? ajá, ¿Cómo sabe así el es. pastor? ¿Cómo sabe el predicador? Es la Y es palabra donde que... se aplica aquí, ¿verdad? Mm, Que dice que la palabra es viva y eficaz, ujú. ¿verdad? Y es más cortante, o sea, exactamente. Pero muchas veces cuando pasa eso es por lo mismo, que el Señor sabe, ¿verdad? Que es lo que necesitamos cambiar. ¿Sabe por qué digo eso, hermano? Porque Ujú, yo he ujú. platicado con hermanas y luego me dicen, hermana, fíjese que yo le platiqué esto a una hermana, ella le diría al pastor. Ajá, Y yo así como, no, hermana, o sea que aquí es como dice el hermano, entra la palabra, exacto, la palabra viva, la palabra que nos redarguye, la palabra que nos corta, porque sabe que no estamos bien y lo que Dios quiere exacto. es que enderecemos nuestras veredas, amén. Así es, amén, amén. Y sí, cierto, hermanos, ¿verdad? Por eso hay veces que no es de que uno, si de repente, ¿verdad? Tú tienes confianza de contarle a algún hermano alguna cosa, no sé, algún problema, muchas veces no es de que alguien, que ese mismo hermano le diga a los demás, no, sino que el Señor sabe, porque fíjese que una vez también así Amén. pasó un caso, ¿verdad? De algo que pues yo también por ahí sabía. Y pues no, pues estamos apoyando, ¿verdad? A los hermanos en oración y todo y en consejo. Pero ya después el pastor habló un mensaje, o sea, haga de cuenta que Al yo dije, punto. sí, y yo entre mí dije, ay, a ver si no vayan a pensar que, pero no, hermana, sino que pues es la Es la palabra. palabra viva. Amén, 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 exactamente. amén. Entonces lo que vemos aquí, ¿verdad? Que no hay nada escondido para Dios, ¿verdad? Por así decirlo, estamos incluso, como dice aquí, estamos desnudos ante Él, ¿verdad? No hay nada que se oculte para el Señor, ¿verdad? Amén. Porque la palabra incluso nos exhibe ante Mm. Dios, ¿verdad? Y fíjese que muchas veces hoy en día la gente puede decir, ah, no, pero pues yo soy bueno, yo estoy bien, lo que estoy haciendo está tranquilo, no hay problema, yo no tengo incluso necesidad tal vez de buscar al Señor, ¿verdad? Porque yo soy una persona buena. Mm. Pero como, ¿qué es lo que nos dice ahí Romanos, hermana? Romanos 3 10 al 18. Dice, como Porque eso lo que va a usted a leer es prácticamente es como una, como le llaman, una radiografía de Dios wow. haciéndosela al ser humano. Hermano, y una radiografía, ¿Qué es? pues prácticamente revela todo. Dice, como Exactamente. está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay Ujú. quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Hasta cuál? Hasta el 18, si Y gusta, hermano. no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ah, fíjese, hermana, es lo que Dios está viendo en el ser humano, como es en Wow. la radiografía de Dios, ¿verdad? Entonces lo que vemos, ¿verdad? Que uno puede decir, no, porque yo estoy bien, o estoy haciendo según que para mí yo soy una persona buena. Y fíjese, antes también de que empezáramos, es algo que yo le estaba platicando a la hermana, ¿verdad? De que antes yo venir a los caminos del Señor, yo decía, bueno, pues ¿para qué voy a la iglesia si yo estoy bien, soy bueno, le ayudo a mis padres, no tengo necesidad, digamos, de ir a la iglesia, de buscar de Dios, tenía mi trabajo, tenía bien, o sea, dijéramos, respetamos todo, pero ya cuando pues se llegó el momento de leer y llegar hasta aquí a Cuando Romanos, se llegó el no, momento de la sí, radiografía, hermano. sí, hermana, yo dije, ay, como que dice, así es como nos ve Dios, Amén. amén. Entonces, por eso es lo que vemos, que esta palabra es Ujú. cortante, hermana. Sí, y lo más importante, hermano, que a veces no nos medimos hasta engañar o mentir. Y eso es lo triste, hermana. Por eso, mire, hermanos, pues esta palabra es para, como yo siempre he dicho, esta palabra es para examinarnos, para Ujú. reflexionar, mi hermana, ¿verdad? Aquí no estamos para atacar a nadie, no estamos, no, hermana, solamente tú sabes cómo estás con el Señor. Amén. La misma palabra dice, examinaos a nosotros mismos.
Solamente nosotros sabemos cómo estamos con el Señor. Y sabe, hermano, no sé si a usted le ha pasado, Ujú. pero como decía usted, muchas veces decimos, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien. Bueno, realmente, pues todos estamos enfermos, por eso estamos en la iglesia. Amén, exactamente. Y como se ha dicho aquí, la iglesia es un hospital, ¿verdad? Donde los enfermos van al hospital, ¿verdad? Donde tienen necesidad de sanación espiritual y es lo que nosotros venimos aquí, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque mira, esas hermanas cómo son. ¿Qué Ujú. testimonio dan? Bueno, pues porque estamos aquí en el proceso, porque Amén, queremos amén. ser mejor, porque queremos que Dios tenga misericordia y la misma palabra nos hace esa radiografía, hermano, Exactamente. que nosotros reconocemos Así y es. tratamos de cambiar. Cuando a usted se le hace una radiografía y se le da un diagnóstico, siempre hay una medicina. Así es, exactamente. Y en este caso la medicina es nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Ujú. Y como dice que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Así es, Amén, gloria a amén, Dios. amén. Entonces, mira hermana, pues entonces continuando, ¿verdad? Con lo que es el versículo y como le dije al principio, ¿verdad? Estamos escudriñando bien este versículo para entender bien lo que nos quiso decir, ¿verdad? Por eso como el tema se llama, la palabra, o en este caso la Biblia, es viva y eficaz. Amén. Tiene vida, ¿verdad? En cualquier época del año. Y entonces aquí también dice, antes bien, todas las cosas están desnudas. Y fíjese que desnudo o desnuda viene de la palabra gignos en griego, Dignos. que quiere decir gimnasio. Wow. Imagínense, pero esto nos relata en aquellos tiempos, los griegos dice que iban al gimnasio desnudos y hacían ejercicio. Entonces, lo que nos da a entender de que la gente los podía ver tal y como eran, Wow. ¿verdad? Porque según lo que dice la historia, que pues ellos se sentían bien estando así, pero la gente los veía cómo eran, si había defectos o no y todo. Wow. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir, verdad? De que la palabra nos desnuda ante Así es. Dios, Ujú. ¿verdad? Ante un Dios santo, ¿verdad? Que nosotros podemos vernos a nosotros mismos ahora como Él nos ve. Así es. Como ahorita usted leyó Romanos 3 del 10 al 18, ¿verdad? Amén. Así es como nos ve Dios en Cristo. Wow. Amén. Y fíjese, ¿o iba a comentar algo? No, no, no. Lo que iba a decir ahorita que dijo usted que la palabra es viva Ujú. y eficaz, si usted se da cuenta cuando una persona muere, Ujú. tiene síntomas, o sea, tiene tanto tiempo nada más puede estar a la intemperie, se puede Ujú. decir, y después tiene que estar bajo tierra Así porque ya no puede estar en en un féretro, por ejemplo. Ujú. Pero la palabra es vida y la palabra cuando tenemos Ujú. algo es el mejor antídoto para seguir en este camino y tener esa vida eterna. Amén, amén. Amén. Y fíjese que ahorita que usted, ¿verdad? Otra vez regresó, que es la palabra viva y eficaz, se me vino, ¿verdad? En mente, que aquí en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y algo que yo ya más antes había leído, ¿verdad? Cuando dice para corregir, quiere decir que algo que nace torcido, el Señor lo endereza. Wow, qué O sea, bonito. ¿ha escuchado usted cuando dicen el dicho que árbol que nace torcido jamás? Sí. Jamás, ¿verdad? Dice. Entonces, el Señor aquí lo que quiere decir corregir, quiere decir que algo que esté mal, el Señor lo va a enderezar bien. Wow. ¿Verdad? Es lo que vemos. Por eso es eficaz. Wow. Hace efecto la palabra, hermana. Gloria a Dios. Amén, amén, Amén. Y bueno, vamos continuando, ¿verdad? Que como estamos hablando acerca que dice que pues nosotros con la palabra pues somos desnudados ante Dios. El Señor nos va a ver, ¿verdad? Como somos. O sea, la palabra nos dice en verdad quiénes somos nosotros. Amén, amén. Amén. Y fíjese que también aquí dice que somos desnudados y abiertos, es lo que está diciendo, ¿verdad? La palabra. Y entonces, por la palabra, y fíjese que abierto, es algo que yo también aprendí, ¿verdad? Porque no lo había entendido. Dice que somos abiertos, quiere decir como abiertos así, ¿verdad? Ajá. Como cuando abren, digamos, como si está a lo mejor un muerto. Ajá. Pero dice, abierto viene de la palabra traqueotomía, que quiere decir que tomar a alguien por el cuello y exhibirlo. Wow. Entonces, ¿en qué nos lleva esto? Dicen que más antes los sacerdotes cuando tomaban al cordero, dice que lo agarraban por el cuello y Wow. le daban ahí el golpe fatal, hermana. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, verdad? Dice que la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando
nos da el golpe fatal, exactamente, nos abre, nos da un golpe fatal, ¿sabe qué? Al orgullo, al ego, al yo, ¿verdad? Estamos abiertos para aquel que nosotros le vamos a dar cuentas, hermana. Wow. Pero lo más importante, hermano, qué bonito es como lo hace el Señor. Así es. Cuando Él nos llama, cuando Él dice, yo te voy a hacer esta operación, con mi palabra, y te voy a abrir y te voy a limpiar y te voy a sacar todo lo que no. Exactamente. Qué bonito es eso, amén. Así es. Y algo creo que también usted había dicho, ¿verdad? De que igual es como decir, mira, te voy a cortar eso porque va a empezar una nueva vida, así es. Va a empezar el nuevo hombre, así es. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir abiertos, ¿verdad? Y fíjese, un ejemplo que podemos dar es cuando Pedro, ahora sí, cuando él predicó, dice que desenfundó esa palabra. Wow. ¿Verdad? Cuando él dice que predicó, sí, dice que allí en Hechos, ¿verdad? Dice que él empezó por Joel, ¿verdad? Hablando de Joel, o sea, lo que era la palabra. Entonces habló la Biblia, habló la palabra, y ya luego también se fue por los salmos y todo. Y entonces él prácticamente estuvo hablando la palabra del Señor. Hermano, es que simplemente nomás de imaginarse a un guerrero cuando desenfunda la ya espada. Es como con autoridad. Así es, amén, hermana. Amén, amén, sí, exactamente. Y me gustó exactamente. Por eso nosotros cuando debemos de predicar, debemos de llevar esta palabra. Amén. ¿Verdad? Lista amén. La espada. Así ¿verdad? Es. Y fíjese que haga de cuenta que esta palabra que Pedro les estaba dando, se la estaba, como quien dice, clavando al corazón de los oyentes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, es como decir que les caló. Wow. Cuando él estaba hablando acerca de todo, de lo de Joel, de los salmos, de las profecías del Mesías. Y es más, ahí cuando llegamos a Hechos 2:37, más antes dice que le dijo, hey, ustedes mataron al Señor. Y dijeron, uy, así como que les llegó, ¿verdad? Wow. Entonces, por eso dice ahí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es una forma de decir que ellos fueron apuñalados, ¿verdad? Wow. En ese corazón de piedra que luego a veces uno tiene. Sí. Por eso, como dice ahí la palabra que dice que penetra a las coyunturas, a los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es lo hermoso en lo espiritual, que prácticamente cuando la palabra entra hasta todo tu ser. No nada más queda como que al aire y ya, no, entra todo tu ser. Imagínense, los tuétanos son, o sea, lo que está diciendo es lo que tenemos por dentro de los huesos. Pero no solamente entra y corta, hermano, lo más impresionante es que cambia y limpia. Amén, gloria a Dios, así es. Wow. Y exactamente, siempre la palabra va a hacer ese efecto y pues igual, ¿verdad? Como sabemos que Isaías, en Isaías 55, él dijo, ¿verdad? Que su palabra no regresa vacía. Cuando el Señor empezó la creación, él nada más dio una palabra y se hizo. Entonces, cuando alguien habla la palabra, ¿verdad? Como dice ahí, con autoridad, la palabra bien fundamentada, siempre va a hacer efecto. Fíjese, decía usted eso, hermano, simplemente por la palabra fue creado todo. Amén, amén. Así es. Imagínese y cuánto no va a hacer efecto en un ser humano. Wow. Amén. Y entonces ya ve que, como sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos llama con lazos de amor. Él de una otra manera nos busca, ¿verdad? Como ya hablamos, es paciente. Pero muchas veces también es necesario, ¿verdad? Hablar esta palabra. Así es. Me acuerdo también de otro hermano que dice que él estaba en los caminos del Señor y ya luego, pues, como dicen, se echó sus vacaciones, ¿verdad? Por algo que pasó, ya ve que siempre muchas veces nosotros miramos al hombre, ¿verdad? Sí. Y alguna cosita por ahí que ya no te saluden, ya no voy a la iglesia. Entonces dice que también él pasó algo por ahí y dice que cuando le iban a buscar otros hermanos, otras iglesias, que le iban como él tenía un negocio, y iban y le predicaban, que él decía, sí, ya sé lo que vienen a hablar. Y los hermanos siempre iban, no, que mira al Señor, que Juan 3:16, versículos de amor. Y él siempre decía, no, pues ya me lo sé. Como que ya no le calaba. Sino que una vez le dijo, no, si yo también, pues, era cristiano o iba a la iglesia y eso. Entonces un hermano le dijo, con que ya ibas. Entonces dice que le empezó a hablar del Apocalipsis, le empezó a hablar, hasta él lo dijo en broma, dice, no, me aventó al tercer cielo y luego me bajó al lago de fuego. Entonces a lo que quiero decirles es que muchas veces es necesario, ¿verdad? Que esa palabra debe de cortar. Amén, ¿Sí amén, me entiende? amén, sí. Porque muchas veces nosotros, haga de cuenta, que sabemos que el Señor nos llama, va con lazos de amor, empezamos con el amor, pero
como sabemos también, que dice que el Señor es amor, pero también es fuego, Fuego consumidor. consumidor, amén. Amén. No, pues yo creo que lo más bonito que podemos hacer, hermano, es que nosotros cuando Dios nos llama con esos lazos de amor, obedecer y decir, Señor, aquí estamos, antes de que la vara venga. Así es, y pues ahí también incluso en mismo Hebreos, ¿verdad? Dice que Él al que ama corrige, ¿verdad? Amén. Que pues sí, ¿verdad? Si nosotros somos sus hijos, y aunque andemos de repente descarriados, pues el Señor nos va a traer, aunque sea con la vara, pero Amén. nos va a traer para atrás, pero Sí. pues vemos lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Qué es lo que pasó con él? Que se fue, como dicen, al mundial, se regresó para atrás y todo, y hasta que cayó en lo más bajo. Sí, y lo Porque más, muchas veces incluso a lo mejor el Señor lo permitió para que él viera. y lo más importante, hermano, es que la palabra tuvo que hacerle efecto a él para que él reconociera. Así es. Y él se humillara y dijera, Amén. wow, hasta en la casa de mi mi padre hay de comen todo. mejor que, o sea, Ey, que sí. la palabra que él escuchó, la palabra le hizo efecto. Y es lo mismo que estamos hablando hoy en día. Ujú. La palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que Amén, amén. nos toca, la palabra es la que nos hace volver al primer amor, hermano. Así es, mi Porque hermana. Exacto, muchas exacto. veces se nos hace fácil desviarnos, se nos hace fácil darnos un break, como decía usted, Sí. pero la palabra que ya ha sido sembrada, Ujú. tarde que temprano, no sé si a usted le ha pasado ver que cuando no es una temporada, una semilla está creciendo y está floreciendo. Así es. Es lo mismo, la Ujú. palabra ha sido sembrada y va a Amén, dar amén. fruto. Va a dar fruto. Aunque tú quieras o no quieras, porque la palabra ya fue sembrada, ya se Así te es. sembró, ya Dios te está llamando y la palabra es viva y Dios quiere darte esa vida. Amén, amén. Así es. Entonces, ¿verdad? Como lo que debemos de entender, que esta palabra no pasa de moda, siempre está vigente. Amén. Como dicen, cualquier libro de motivación, de psicología, de cualquier cosa, te va a ayudar momentáneamente. Amén, Pero no amén. hay como el consejo del Señor que te ayuda. Y sabe que más, fíjese, eso es lo hermoso. ¿Sabe dónde más le ayuda? En su vida espiritual. Así es. Porque un consejo humano no puede llegar hasta en tu vida espiritual. Y sabe qué, hermano, a veces un consejo humano también puede ser erróneo. Ujú, exactamente. Y no Pero, hay como este ujú. consejo que es del Señor. Y le digo, a lo mejor si alguien le da un consejo bíblico, eso le va a ayudar a su Amén. diario vivir. Así es que, mis hermanos, esperemos que esta palabra haya sido de bendición, ¿verdad? Porque, como les digo, ¿verdad? Cuando usted hable, desenfunde la espada, Amén, ¿verdad? amén, amén. Hable la palabra del Señor, no hable sus ideas, no hable sus consejos, ¿verdad? Siempre hay que pedirle dirección al Señor para que nos dé esa palabra y como dicen, ¿verdad? Siempre respalde, ¿verdad? Lo que hablamos con la palabra. Y ¿por qué digo, verdad? Con la palabra, porque muchas veces, y no lo digo en forma de burla, ¿verdad? No, para nada, pero vemos que mucha gente estuvo hablando, que empezando el año, no, que mira, tu año que viene es esto, bien, 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 y es lo que, ¿qué es lo que va? Estaba hablando yo con una hermana, hermano, Sí. este mes hay muchas cumpleañeras Ajá. y yo les dije, no, esas cumpleañeras no, van a decir, no, este año no lo vamos a contar Ese. porque no hicimos nada. Ándele, sí, así es. Entonces es verdad, hermano, lo que usted dice. Por eso es importante que respaldemos lo que decimos Exactamente. con la palabra. Así es. Y Amén. recuerden, hermanos, ¿va? Que sí, como sabemos, como seres humanos podemos fallar y todo, pero pues sí, cuando hables, habla el consejo del Señor. No hables sus propias ideas, porque cuando son así, pues no van a llegar por un poquito ahí en la mente y no. Amén. Amén. Digo yo, hermano, como una llamarada de tepetate, nada Sí, más haz y ya. exacto. Bueno, y la palabra no, la palabra llega y la palabra te hace y se queda Así allí, es. amén. Hermano, quería hacer una oración para Amén, ser amén, despedidos, sí. muy buena la enseñanza, Amén, gloria a Dios, me gloria. gocé y pues qué bueno que podamos entender que esta palabra es viva y eficaz y Así más es. cortante que una espada de doble filo, Amén, amén. amén, gloria a Gracias, Dios. Señor. Bueno, Amén. gracias Dios Todopoderoso, Sí, Creador Señor, de los te cielos y damos la tierra. En esta hora, gracias, Señor Jesucristo, te damos Sí, gracias por otro día Dios. más de vida, Sí, Señor. Y en Señor. esta hora te damos gracias por esta enseñanza, Sí, por esta Señor. palabra que estuvimos hablando el día de Gracias, hoy, que Padre. sabemos que
tu palabra es poderosa, siempre hace un efecto en la vida Sí, mi Dios. del que la escucha, Señor. Sí, Y en este Señor. momento te pedimos por todos los oyentes, Padre Santo, Sí, que escucharon Señor. esta palabra, que haya sido ese efecto, que Sí, sabemos que tu Señor. palabra es viva y eficaz. No hay mejor consejo que escuchar que el tuyo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, Gracias, a Padre. retener esta palabra, y no Gracias, solamente de Señor. este estudio, de esta enseñanza, sino en cualquier lado que la escuchemos. Gracias, Gracias, Señor. Señor Jesucristo, por todo lo bueno que eres. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos, y a ti sea la honra y la gloria. Amén y Amén, amén. amén. Bueno, pues así le damos las gracias a nuestro Amén. hermano Martín del programa Te lo dijeron o lo Amén, amén, hermano. investigaste. Así es, Amén. Y sí. también sintonícelo, aprendemos Amén, mucho. sí, sigan Y que Dios apoyando. siga usándolos a los dos, Gloria a hermano, y Dios, que Dios gloria a les Dios. siga dando nuevos mensajes. Amén, amén, sí. Y pues los esperamos la próxima semana. Estará con nosotros el pastor de la iglesia El Shaddai, Así el es. pastor Ruri Mora. Amén. Así Dios les los damos las bendiga. gracias y Dios les bendiga. Amén. Amén.